Bendiciones mis ovejas negras, les doy la bienvenida a un nuevo short podcast, el del día de hoy. Este episodio tiene una pregunta de esas preguntas que me incomodan, que a veces digo, yo mejor no hablo del tema porque es que van a haber muchos haters, van a haber muchos comentarios, es un tema bastante controversial y es la homosexualidad. Importantísimo, todo lo que yo voy a decir a continuación es mi percepción, es la forma en la que yo he comprendido la homosexualidad, que pienso de ella. En ningún momento juzgo a nadie, por lo tanto tampoco te conectes con juzgarme si de pronto lo que voy a decir te molesta, te incomoda o no estás de acuerdo. Cada quien tiene su verdad, mi verdad no es absoluta, es mi verdad y yo siempre comparto desde el amor. Así que si tú no resuenas con lo que te voy a decir a continuación, pues simplemente lo dejas pasar y ya, quédate con aquello que te guste, con aquello que te transforme, porque es imposible que yo pueda complacerte en todas las doctrinas, pensamientos y formas de pensar. Así que pregunta Andrés Fares. Oiga bien la pregunta de este jovencito. ¿Qué dice la Biblia o qué sería correcto o qué dirías frente a la homosexualidad? Él la divide en tres secciones. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué sería correcto? ¿Y qué dirías frente a la homosexualidad? Entonces yo voy a responder desde los 3 puntos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué sería correcto? ¿Y qué digo yo? ¿Qué pienso yo frente a la homosexualidad? La Biblia tiene varios versículos sobre la homosexualidad. El más relevante que lo dice tácitamente está en Levítico capítulo 18, versículo 22. Y dice tal cual: varón que se acuesta con varón es abominable. ¿Listo? Entonces eso dice la Biblia frente a los homosexuales, que el varón que se acuesta con el varón es abominación. No le agrada a Dios según Levítico 18:22. Pero ¿qué pasa? El libro Levítico es un libro muy especial, está en el Antiguo Testamento, es de los primeros 5 libros de la Biblia, donde se vivía por leyes. No había llegado Jesús, por lo tanto no se vive por gracia. Y en ese mismo libro Levítico, que yo me acuerdo de este versículo porque es un libro que yo he estudiado mucho, porque durante muchos años que estuve en la religión, ese libro se usó para condenar, juzgar y señalar a las personas. Incluso me lo aprendí, y sobre todo ese versículo y otros más, por el tema de los tatuajes. Yo he hablado mucho sobre los tatuajes. El único capítulo, el único libro que habla sobre tatuajes en la Biblia está en Levítico. Y dice, el libro Levítico fue escrito por Moisés para el pueblo de los levitas. Yo siempre les he dicho, la forma de leer e interpretar la Biblia, yo que estudié hermenéutica, hay que hacerlo de una forma muy consciente, entendiendo primero que lo que estás leyendo no te puedes pegar del versículo solamente. Porque si fuera así, por allá hay un versículo que dice embriáguense. Entonces, claro, dice el alcohólico, es que la Biblia dice que me embriague, entonces me voy a embriagar. No podemos leer así simplemente el versículo y quedarnos con lo que dice el versículo. Segundo, tenemos que leer de macro a micro, es decir, léete el capítulo completo para entender más el contexto de lo que se está hablando en ese versículo chiquito. Tercero, ¿quién escribe el libro? Cuarto, ¿a quién está dirigido el libro? Una cosa es que el libro lo haya escrito Moisés, otra que lo haya escrito Pablo, otra, Moisés no caminó con Jesús, Pablo sí caminó con Jesús. Entonces sí hay que entender quién escribe el libro. Y cuarto, a quién le están escribiendo ese texto. En especial, este libro de Levítico es escrito por Moisés al pueblo de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Era un grupo de sacerdotes que se estaban preparando para ejercer su sacerdocio. Entonces ellos tenían por ejemplo, un convento de monjitas. Las monjitas tienen un montón de leyes, normas y doctrinas que tienen que seguirlo de forma especial, porque se están preparando para ser monjas. Lo mismo si fuéramos a un monasterio donde están construyendo monjes. ¿Qué pasa con esos monjes? Tienen unas doctrinas, unas leyes, unas normas especiales, porque ellos tienen un llamado especial. Entonces el pueblo de los levitas o el grupo de los levitas eran unos sacerdotes que Moisés los estaba dirigiendo y acompañando. Entonces Moisés escribió un montón de normas, de leyes, estatutos y reglamentos para que ese grupo de sacerdotes actuaran de acuerdo a lo que en aquel entonces la religión judía determinaba como que era tácitamente, estrictamente la forma de comportarnos. Hoy en la Iglesia Católica vemos que los sacerdotes católicos, el Papa, practican el celibato, porque ellos se han encaminado en el celibato.
¿Ok? No quiere decir que una persona católica que no sea célibe, pues entonces no esté agradando a Dios. Listo, es muy importante entender el contexto bíblico. Primero, no quedarse solo con el versículo pequeñito. Segundo, leer de macro a micro, leerte todo el capítulo y preferiblemente todo el libro. Tercero, quién escribe, porque sí cambia radicalmente dependiendo quién escriba, porque la Biblia no es la palabra de Dios como muchas veces lo decimos. La Biblia es inspirada por Dios, hablando a través de hombres de acuerdo al contexto, de acuerdo a la época, de acuerdo a los sucesos que estén ocurriendo, porque Dios trabaja con cada persona de forma independiente. Dios tiene un proceso con cada individuo de forma independiente de acuerdo a su contexto, a lo que esté pasando. Cuarto, ¿a quién le está hablando? ¿A quién va dirigido ese texto? Al pueblo, los levitas. Y quinto, entender el contexto y el tiempo. ¿Qué estaba pasando en la época? ¿Qué año era? Eso fue 1300 años antes de Jesús. Mucho tiempo antes de que llegara Jesús. Y se dice que cuando llegó Jesús a morir en la cruz, ya no se vive por leyes. O sea, ya todas esas leyes quedan abolidas porque ahora ya vivimos por gracia. Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a la homosexualidad? En Levítico hablan sobre que el hombre que se acuesta con hombre, se echa con hombre, es abominable. Pero está hablando Moisés al pueblo de los levitas, a los sacerdotes. ¿Ok? Y de igual forma hay otro montón de normas que dicen no se tatúen en honor a dioses y a seres muertos o a dioses paganos, no se corten el pelo, las patillas, no usen ropa con más de 2 mezclas de hilos. Entonces imagínate, prácticamente estaríamos poniendo en el mismo nivel de pecado y de malo que el que se ponga este hoodie que esto tiene algodón y licra, está igual de pecador según Levítico que el hombre que se acuesta con hombre. El hombre que se tatúa, el que se marca el cuerpo según Levítico, es igual de pecador y de abominable que el hombre que se acuesta con el otro hombre. También decía, el esposo que se acuesta con su esposa cuando ella tiene el periodo, cuando está en menstruación, también es abominable. Entonces había un montón de leyes, doctrinas y cosas que eran una lista que Moisés, de acuerdo a su contexto, de acuerdo al sacerdocio que estaba llevando con este grupo de levitas, pues determinó que era lo que tenía que hacer a nivel religioso. Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a la homosexualidad? Dice eso, ¿ok? Eso dice la Biblia. Ahora, ¿qué sería lo correcto? Aquí es donde voy a entrar yo a dar mi opinión, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a cómo comprendo yo la creación, la humanidad, y voy a traer principios de antropología, de la biología, de la naturaleza humana y de la espiritualidad y la energía. Primero digo, no existe nada correcto o incorrecto. De entrada, tácitamente te digo, no hay bueno ni malo. Siempre será la conciencia detrás de cada acto. Porque es que correcto o incorrecto es meramente una interpretación de cada persona. Es como yo interpreto lo que está ocurriendo afuera. Pudiéramos decir que asesinar a otra persona para comérmela, aquí en nuestra cultura es incorrecto, pero existen pueblos y tribus en África que hoy en día, 2024, es normal, es aceptable el canibalismo. Para ellos es correcto. Pudiéramos decir hoy, no sé si has escuchado mis videos sobre la monogamia como utopía. Yo no creo en la monogamia y he respaldado con antropología, biología, con energía, con muchos conceptos, y porque también viví con una familia islámica, una familia musulmán, y los islámicos, los musulmanes pueden tener varias esposas, y yo entendí la magnitud y el poder de por qué podían tener varias esposas. No es porque es que es un perro, entonces se quiere acostar con todas. No, eso es una creencia limitante y estás juzgando. El hombre como dador de energía, como proveedor, y la mujer como receptora, como el cántaro, la que recibe la energía. Hay todo un contexto muy poderoso, válido y natural de por qué el hombre sí pudiese tener varias esposas. Entonces tiene que proveer a cada una de ellas en todo sentido, empezando por la primera. No le puede faltar absolutamente nada, le tiene que dar absolutamente todo, y luego, si quiere tener otra esposa, tiene que proveer igual a todas sus esposas. Entonces, si vamos a ver lo que yo pienso o qué es lo correcto, para la cultura musulmana es correcto la poligamia.
Pero para la cultura católica o la religión católica es incorrecto la poligamia. Es una cultura, es una religión monógama. Entonces el concepto de correcto e incorrecto aplican todo en la vida. ¿Es correcta la homosexualidad? Pues yo no te puedo decir si es correcto o incorrecto. Cada quien tiene su percepción y cómo interpreta cada experiencia de la humanidad. Lo que sí te puedo decir es que para mí hay una naturaleza. Y es la energía sexual, que es un tema que hemos venido trabajando bastante. El hombre, vuelvo y te digo, el hombre, la naturaleza del hombre, tanto antropológicamente como biológicamente, energética y espiritualmente, el hombre es el dador, el proveedor de energía. Por eso cuando el hombre eyacula, está explotando y entregando esa energía. Ahora, cuando la mujer, ¿qué es? La receptora. Dice la cábala que la mujer es el cántaro, la que recibe ese chorro de energía. Entonces la mujer como cántaro, la facultad, la naturaleza, la espiritualidad y la energía que es propia y natural de la mujer es receptora. Y la receptora como cántaro es la que administra, multiplica y potencializa esta energía que el hombre le entrega a la mujer. Entonces es el complemento. Por eso dice la historia o Génesis o como lo quieras llamar, que la mujer nace de la costilla del hombre. Esto es una analogía o una fábula, como lo quieras llamar, de la importancia de la extensión de la energía masculina con la femenina. Cómo se transita la energía para la creación. Por eso la creación es hombre eyacula dentro de la mujer, espermatozoide fecunda óvulo, se unen, aquí hay una fuerza creadora, un poder creadora que está proveyendo. Este cántaro recibe a través del óvulo, le da una intención y crean la vida. Entonces, si no hay un embarazo, esa energía de igual forma está creando algo. Siempre es el orden correcto. El hombre, energía masculina, es el proveedor, el dador, el chorro. La mujer es la receptora, el cántaro, la que administra, potencializa y proyecta la energía para crear y manifestar todo cuanto existe. Entonces, para mí, esa es la naturaleza. Ahora, tengo amigos que son homosexuales, conocidos y personas a quienes he mentoreado que son homosexuales y me dicen: Sebas, entonces, ¿cómo funciona la energía de manifestación en mi pareja homosexual? Yo les digo, es bastante complicado porque es que no hay un receptor, no hay un cántaro. Entonces, si hay dos hombres que están teniendo relaciones sexuales, se penetran el uno al otro, pues esa energía se está dispersando a nivel espiritual, energético y a nivel de antropológico. Entonces, hay parejas homosexuales que tienen éxito y que tienen resultados, pero el flujo y la forma en que la energía sexual se transita naturalmente y sanamente es hombre entrega, hombre proveedor, hombre creador y mujer receptora, energía sexual receptora, energía de administrar, multiplicar y potencializar. Y responde la tercera parte. ¿Qué diría frente a la homosexualidad? Conectando lo segundo con lo tercero. Yo simplemente digo lo siguiente, y esto lo habla el autor Neale Donald Walsch en el libro Conversaciones con Dios 2. En el primer libro habla un poco de la sexualidad, pero en el libro 2 de Conversaciones con Dios, el autor expande un poco más el concepto de la homosexualidad. Habla sobre esa conversación de Neale Donald con Dios. Pero es que, ¿y entonces los homosexuales qué? Y él dice algo que para mí es poderosísimo, y con esto cierro este short podcast y que se quede en ti, porque esto que te voy a decir a continuación te va a permitir a ti a no juzgar, a no condenar y simplemente respetar las decisiones y los procesos de cada ser humano. Independientemente si son homosexuales, heterosexuales, cada quien tiene su proceso, no vinimos a juzgar, el proceso de evolución es individual, tu verdad es tu verdad, tú respetas tu verdad y respeta la de los demás. Dice el autor, una relación homosexual ni siquiera homosexual, una relación sexual en cualquiera que sea sus expresiones, si es un fetiche, si es homosexual, si es un trío, si es una penetración anal, si lo que sea, cualquiera que sea la expresión sexual, dice el autor, tiene que tener dos componentes para que no sea mala, entre comillas mala, negativa o que vaya en contra de la naturaleza amorosa. Mejor digámoslo así, tiene que cumplir estos dos parámetros para que no sea en contra del amor.
Es decir, en que no sea destructivo. Los dos parámetros, ¿cuáles son? Primer parámetro o primer principio para que la expresión sexual no vaya en contra del amor. Y es que no se haga daño a la persona o a otra persona. Que no haya daño impuesto en esa experiencia. Que no se hagan daño. Que no se haga daño. Punto. Sea, si quieres hacerse daño, pues mira, a ver, no sé. Preguntémosle a la ciencia, o si tú has tenido experiencias homosexuales, penetrar un hombre en el ano de otro hombre, ¿eso hace daño? No sé, yo no lo he experimentado, no es mi caso, pero la ciencia o la biología o un doctor te dirá, cuando el hombre penetra el ano de otra persona, ¿esto hace daño? Sí y no. Ahí tendrás un parámetro para sacar tus conclusiones. Yo no voy a sacar conclusiones. Listo. Primer principio y fundamento para tener relaciones sexuales que sean amorosas o que no vayan en contra del amor, que no se le haga daño a cualquiera de las personas involucradas. Y segundo principio, que las personas involucradas estén de acuerdo, que acepten y que estén de acuerdo con lo que se vaya a experimentar. Eso es todo. Con eso cierro este short podcast, respondiendo qué diría y qué sería lo correcto frente a la homosexualidad y qué dice la Biblia. Así que, mis queridas ovejas negras, recuerden, yo no tengo la última palabra, es mi verdad, la comparto con todo el amor, saca tus propias conclusiones. Recuerda compartir estos podcasts porque son píldoras, preguntas muy poderosas, y si quieres participar en estos short podcasts es muy sencillo. Mándame preguntas, puedes escribir preguntas acá mismo debajo del podcast, en los comentarios o por mi Instagram. Sebas, tengo esa pregunta y quiero que la publiques en los short podcasts. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo podcast. Bendiciones.